Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala del español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he impartido asignaturas de literatura medieval de España y literatura española del siglo XX. También he impartido la asignatura de Historia de España y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 14 del paper 13, que es un repaso de los últimos módulos, del módulo 7 al módulo 12. Las crónicas de Indias son textos de vital importancia para entender el devenir de la historia moderna. A lo largo del siglo XVI, sus autores principales comparten una categoría muy variada en cuanto a sus funciones dentro del imperio. Con el fin de contextualizar los rasgos principales de la primera crónica americana, mostraremos las características de algunos de los personajes que protagonizaron la escritura de crónicas. Para ello, encontramos figuras directamente involucradas en el descubrimiento, como navegantes, colon su diario, o personajes con influencias militares y conquistadoras, como Hernán Cortés o Cabeza de Vaca. O aquellas crónicas más reflexivas, donde se exponen las culturas aborígenes, se habla del proceso de evangelización y se reflexiona sobre el contexto social americano, como Fernández de Oviedo o Bartolomé de las Casas. En este módulo vamos a hacer un repaso a modo de resumen de los cronistas de Indias que hemos visto en los 7 módulos anteriores. Revisaremos los aspectos más básicos de sus vidas y de sus obras, con el fin de tener una visión global de los rasgos característicos de cada uno. Vamos a empezar con Bernal Díaz del Castillo y su obra La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Bernal, que nació en 1492 o 1498 y murió en 1584, aparece por primera vez por tierras americanas en 1514, como un emigrante más, joven y sin saber apenas leer ni escribir. 40 años después, cuando solo quedaban 5 supervivientes de toda la tropa que participó en la conquista de México, escribiría su propia crónica. Fue un soldado español que formó parte de las expediciones y de las batallas de la conquista de la Nueva España, acompañando al equipo de Hernán Cortés en la tercera expedición desde Cuba a tierra firme. Al componer su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal no iba describiendo los hechos a medida que iban ocurriendo, sino que la escribió más de 40 años después de la toma de Tenochtitlán, en 1521. En la obra narra los acontecimientos en los que participó desde 1517, donde se incluyen todas las batallas llevadas a cabo en las 3 expediciones que hizo. En la obra, narrada en 214 capítulos, el autor describe de forma detallada a todos los personajes que aparecerían en las vivencias que contaba: españoles, mexicas, mayas. En la obra, narrada en 214 capítulos, el autor describe de forma detallada a todos los personajes que aparecían en las vivencias que contaba: españoles, mexicas, mayas, tlaxcaltecas, texcocanos, etc. Asimismo, refleja el contexto en el que se enmarcaban todas aquellas acciones, desde las primeras tomas de contacto con los indígenas americanos hasta las expediciones militares por Centroamérica y México. Vamos a pasar ahora a Bernardino de Sahagún, con su obra Historia general de las cosas de la Nueva España. Bernardino de Sahagún era eclesiástico y escritor de origen español. Nuestro protagonista es considerado el precursor de la antropología dentro del contexto de las Américas. Bernardino de Sahagún, su nombre nació en Sahagún, en el Reino de Castilla, hacia el año 1499.
Murió en México en el año 1590. Este misionero franciscano escribió diversas obras en castellano y náhuatl, que actualmente son muy valiosas para la reconstrucción de la historia de la Nueva España antes de la llegada de los conquistadores. Su escrito más destacado es la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Se decidió a pasar a formar parte de la Orden Franciscana y se cree que se ordenó en 1527. Pasados apenas 2 años, en 1529, partía con otros frailes para la Nueva España con la misión de evangelizar a los indígenas. Es sabido que los franciscanos estaban fascinados por la existencia de las culturas que habitaban en el Nuevo Mundo y llevaron a cabo su labor evangelizadora en las lenguas indígenas. Es por este motivo que nuestro autor aprendió náhuatl y se convirtió en un gran conocedor de la lengua. La Historia General de las Cosas de Nueva España es una obra de dimensiones enciclopédicas. Fue escrita durante 40 años de los 61 que Sahagún pasó en tierras del Nuevo Mundo, y en ella el autor redacta las vidas y la cultura de la gente que habitaba en el centro de México antes de la conquista. Este manuscrito recibe también el nombre de Códice Florentino y se compone de 12 libros que hacen referencia a diferentes temas clasificados en 3 grupos: lo divino, lo humano y lo natural. El autor consideraba básico conocer la religión de la civilización azteca, así como su lengua, para poder llegar a comprender cómo eran aquellos hombres y así llevar a cabo su misión evangelizadora con el mayor éxito posible, que es Alvar Núñez de Vaca y su obra Naufragios. El navegante nació entre 1488 y 1490 en Jerez de la Frontera, hijo de una familia hidalga. Su llegada a América fue como tesorero en la expedición capitaneada por Pánfilo de Narváez, con la motivación de ejecutar la conquista de Florida. Sin embargo, una fuerte tormenta les hizo naufragar y Cabeza de Vaca pasó 8 años deambulando por territorios americanos. Durante ese tiempo pudo comprobar la amabilidad de los indios o la incomprensión de las lenguas. A su vez, el navegante se convirtió en un chamán para las comunidades aborígenes, con el rezo del Padre Nuestro en latín para curar a los enfermos. Este viaje de 8 años está recogido en una de las obras capitales del subgénero de las crónicas, Naufragios. Se trata de una epopeya que narra las vivencias de Cabeza de Vaca en situaciones extremas. A diferencia de Colón o Cortés, Cabeza de Vaca detalla de manera pormenorizada las tierras ignotas, los parajes agrestes y los animales, desmitificando el paraíso terrenal y entendiendo la hazaña física como un acto de fe. Él conoce la otredad de primera mano y a la fuerza. Con su relato se convirtió en informador consciente a partir de una tragedia, del naufragio, de un fracaso que posteriormente lo convertiría en héroe y conocedor de lo que otros navegantes no pudieron conocer. El relato de Cabeza de Vaca tiene como fin último reconocer la victoria que supone haber recorrido 18.000 kilómetros y regresar a los límites del imperio. Durante los 8 años del viaje, descubre nuevos modos de relación humana con otras culturas ignoradas hasta la fecha. Vamos a continuar con el siguiente autor, que es Bartolomé de las Casas, y su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Fray Bartolomé de las Casas nació en Sevilla alrededor de 1484. El monje dominico comenzó su labor como dueño y amo de indios esclavos para finalmente autoproclamarse como el mayor defensor de los derechos de los indios. En 1502
llegó a las Indias con la expedición del implacable encomendero Nicolás de Obando. En 1514, de las Casas inicia su conversión a defensor de los indios. La lucha iniciada por el fraile tiene varias fases: la pugna directa con los encomenderos, las apelaciones jurídicas ante la corona española, su plan para establecer una comunidad libre e indígena en tierra firme a modo de utopía y, finalmente, la escritura de las crónicas que le darían fama. Después de realizar numerosos viajes por el continente americano con misiones de evangelización y búsqueda de la paz, regresó a España en 1542. Fue allí donde las autoridades españolas se hicieron eco de las protestas del religioso. Fruto de esas denuncias se promulgaron las nuevas leyes de 1542, que tendían a mejorar las condiciones de vida de los indios americanos, aunque con el impedimento para su aplicación de los encomenderos y las autoridades coloniales. Durante este periodo comienza a escribir su obra más importante, la brevísima relación de la destrucción de las Indias. En esta obra, el cronista relata el horror padecido por los indios. El texto, síntesis de todos los años de atrocidades cometidas por los españoles, fue polémico, escrito desde una óptica exaltada y virulenta. Asimismo, tuvo un éxito tremendo para forjar la leyenda negra española y servir de propaganda entre las potencias enemigas del Imperio español. Por ello se tradujo al holandés, francés, alemán, inglés, italiano y latín. Cabe destacar que Las Casas no reniega de la conquista, sino que quiere reformarla y humanizarla para que se realice de forma pacífica. La estructura de la obra está compuesta por una larga sucesión de matanzas, destrucciones y barbaries ordenadas geográficamente. En conclusión, la brevísima relación constituye un alegato proselitista para persuadir y convencer. El convencimiento se pide por parte de los reyes y de los juristas españoles para que cambien la situación de horror que se producía en América. Vamos a pasar al siguiente autor, que es Alonso de Ercilla y Zúñiga, y su obra La Araucana. Alonso de Ercilla y Zúñiga nació en Madrid en 1533 y murió en la misma ciudad en 1594. Noble militar y cronista, fue el poeta autor de La Araucana, su única obra publicada, que es el primer gran poema épico dedicado a la conquista de América y una obra fundamental del siglo de oro de la literatura española. La Araucana es la obra principal por la que es conocido Alonso de Ercilla. La historia es narrada y publicada en 3 partes. La primera parte es la que se extiende desde la llegada de los españoles al estado de Arauco, respecto al cual describe el terreno, las costumbres de los indígenas y los principios del intento de conquista por parte de los españoles. No habiendo sido testigo directo de esa época, Alonso de Ercilla se documentó mediante conversaciones y documentos de los militares que habían estado presentes para relatar todos los cantos de esta parte. La segunda parte comienza con la incorporación de Ercilla como testigo directo de la acción. Esta parte comprende la descripción de las batallas que se van sucediendo, ganadas a veces por los araucanos y otras veces por los españoles. El final de esta sección queda en suspense, según el autor, para esperar con más deseo la tercera. En la tercera parte, nuestro escritor narra el desenlace de la anterior sección, además de nuevos ataques por parte de araucanos y la posterior muerte del cacique Caupolicán. Al final de esta parte, Ercilla explica que adelantó su partida de Chile y marchó a Lima, más tarde a Panamá, y tal como se indica en su biografía, después de haber pasado una enfermedad extraña, volvió a España.
Acaba su obra con las reflexiones sobre la voluntad de recomponer la documentación para la edición de la Araucana, con el canto 37, una gran cantidad de estrofas bajo el título La guerra es el derecho de las gentes. Aunque Alonso de Ercilla, en su prólogo, pone de manifiesto que no pretendía narrar nada más que episodios reales de la guerra, cuando nos adentramos en la obra, observamos que ha entrelazado historias de amor, sueños y fantasías, que además enriquecen y hacen más atractiva su lectura. Y su obra El auto de fe de Maní. Diego de Landa Calderón, franciscano, inquisidor y cronista de Yucatán, nació en Cifuentes, en España, en 1524, durante el reinado de Carlos V, y murió en Mérida, México, en 1579, durante el reinado de Felipe II. Antes de concluir su carrera como fraile franciscano, transmitió a sus superiores su deseo de partir a la evangelización en América, y en 1547 marchó hacia la península de Yucatán junto a una expedición de misioneros. Ante la dificultad para llevar a cabo su cometido, ya que los mayas continuaban abrazando su antigua religión, Fray Diego de Landa decidió reforzar las medidas en pro del cristianismo, ordenando la creación de una Inquisición, el control exhaustivo de la actividad religiosa de los indígenas y haciendo incautar todos sus símbolos. Una de las consecuencias de este cambio de proceder fue el auto de fe de Maní, de 1562, en el que fue atacado y destruido numeroso material indígena. Un auto de fe era una ceremonia pública establecida por la Inquisición española, en la cual se pregonaban las sentencias dictadas hacia los procesados y en la que éstos debían bien retractarse, bien entregarse a la autoridad civil para ser sometidos a la pena dispuesta por el Tribunal de la Inquisición. A pesar de los intentos franciscanos de eliminar los vestigios de la religión de los mayas, estos siempre hallaban algún modo de escamotear tanto sus divinidades como sus instrumentos culturales frente al ojo inquisidor de los frailes. El 12 de julio de 1562, saturado ante la desobediencia continuada de los indígenas, que persistían en la celebración de rituales paganos y cultos paganos, Diego de Landa decidió llevar a cabo un auto de fe en la ciudad de Maní, con el propósito de dar escarmiento público a los continuados ritos y cultos mayas. El castigo propinado en este acto constituyó la ejecución de una de las más crueles sentencias inquisidoras de la época, ya que en este auto de fe Landa ordenó la destrucción de la mayor cantidad de ídolos, altares, esculturas y códices mayas de la historia post-colombina. Asimismo ordenó encarcelar a una numerosa cantidad de indígenas. Los efectos del auto de fe de Maní fueron memorables por una serie de motivos, a saber, el abuso de poder del que el obispo recién llegado, Francisco Toral, acusó a Diego de Landa. Por ese motivo fue juzgado, aunque finalmente fue absuelto, puesto que él mismo se justificó y documentó como inquisidor y autorizado a la actuación en el auto de fe citado. El efecto peor e infinitamente irreparable fue la desaparición de la mayoría de códices y documentos mayas, todos ellos escritos en el lenguaje propio de la tribu, y que por su destrucción masiva en el auto de fe de Maní representan un tesoro cultural irrecuperable. Por último, vamos a pasar al último autor, que es el Inca Garcilaso de la Vega, y su obra Los Comentarios Reales. En América, uno de los factores sociales que interviene en la reescritura de las crónicas en el siglo XVII es la incipiente aparición de una sociedad criolla, mezcla entre españoles e indios, que produce un nuevo público lector de las versiones oficialistas de la conquista por parte del gobierno español. Se trata del alzamiento de voz de los mestizos e indios que habían permanecido en silencio durante buena parte del siglo XVI y principios del XVII. Entre los principales cronistas criollos encontramos al Inca Garcilaso de la Vega. Considerado como el primer mestizo biológico y cultural de América,
nació en 1539 en Cuzco, con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Los Comentarios Reales de los Incas, o Comentarios Reales, fue publicada en Lisboa en 1609 y supuso la obra más importante del trabajo cronístico del Inca Garcilaso de la Vega. En este documento, el cronista peruano expuso la historia, cultura y costumbres de los incas y otros pueblos del antiguo Perú. No exento de polémicas, el libro fue prohibido después del levantamiento del Tupac Amaru II. La corona española consideró que sería una obra peligrosa, debido a su contenido histórico e identitario que rememoraba el pasado de los indígenas. La intención de los Comentarios Reales pasa por interpretar la historia reciente del Perú, de la que ya hablaron muchos otros cronistas. En la obra se aprecia que el Inca conoce ampliamente la historia de los incas. Para el propio Garcilaso existe un elogio al Tahuantinsuyo, o Imperio Inca, considerándolo como una sucesión natural hacia las leyes divinas del cristianismo. Por lo tanto, al igual que en otros cronistas, existe una visión providencialista de la historia. Los españoles son los encargados de traer la esperanza a ese nuevo mundo. Como parte del itinerario histórico, el autor recoge la fundación de Cuzco como capital del gran imperio inca. Además, numerosos capítulos de los Comentarios Reales se refieren a motivos culturales de los antiguos incas, como los nombres de los dioses, el significado de las palabras, la enseñanza de fábulas, los ritos malentendidos de los españoles con el quechua, que realzan el valor historiográfico y memorístico de la obra. Es interesante apuntar también el número de referencias toponímicas y el destacado papel de la astrología dentro de la cultura inca. Por otra parte, nuestro protagonista realiza una genealogía de los reyes y las familias reales del Imperio Inca, con el contraste de fuentes señalado anteriormente. Sin duda alguna, los Comentarios Reales es un documento imprescindible para entender la naturaleza de la conquista de América y las costumbres de sus primeros pobladores. Y esto es todo en el módulo de repaso del Paper 3. Muchas gracias por escuchar.